tratamiento de la diabetes en el paciente hospitalizado. Es el único tratamiento aprobado como tal de forma en diabetes tipo 1 y casi todos los pacientes con diabetes tipo 2 van a terminar utilizando insulina. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Es lo que les comentaba, aproximadamente los pacientes con diabetes tipo 2 de necesitar únicamente tratamiento oral, a lo mejor nada más pura metformina y cuidados, generales de estilo de vida, pueden estar controlados, pero conforme pasa el tiempo, la resistencia a insulina provoca mayor demanda a las células beta pancreáticas. Finalmente, hay una destrucción celular beta, pues, aproximadamente un 4% por año, hasta que finalmente hay una deficiencia en la producción de insulina. Eh, un comportamiento semejante a la diabetes tipo 1, pero pues agregado la resistencia. Entonces, mencionan que aproximadamente el 9%, perdón, al 2 al 15% tiene una hemoglobina glucosilada más de 9. Entonces, son pacientes que supuestamente están con puros antidiabéticos orales, mencionando que quizás haya muchos pacientes que necesitan cambiar a tratamiento con insulina y no lo han hecho. ¿Quién creen que ocupe más insulina a más dosis? La tipo 2. Tipo 1. En efecto, a lo mejor inicialmente no, a lo mejor inicialmente no, porque todavía hay bastante reserva pancreática, pero conforme va pasando el curso y hay deficiencia de células beta, pues hay necesidad de suplir las demandas, suplir el páncreas, pero agregado a la insulinoresistencia. Un paciente con diabetes tipo 1, técnicamente no hay insulinoresistencia. Entonces, nada más es suplir las demandas del páncreas. Algunas preocupaciones de esto es que entre los pacientes, la insulina es de los medicamentos que más producen hipoglucemia. Entonces, pues hay que tener cuidado con estos medicamentos. Es una de las principales causas de muerte en los diabéticos. Y, por ejemplo, habrán leído ya diabetes, hiperglucemia en el hospital. Entonces, ahí incluso mejor hiperglucémicos que hipoglucémicos. Entonces, la hipoglucemia hay que tener mucho cuidado. A todos estos pacientes hay que enseñarles bastante. Ya los conocerán, pues, cómo son. Unos son muy cuidadosos, otros no tanto. Entonces, hay que estarles enseñando principalmente de signos y síntomas de hiperglucemia y de hipoglucemia. En especial los de hipoglucemia, hablando de inicio con la terapia con insulina. Entonces, si el paciente tiene signos y síntomas de hipoglucemia, se debe checar la glucosa. Si tiene una glucosa menos de 70, debemos pasarles 15 gramos de glucosa. Entonces son como 150 mililitros de jugo natural, pues. Y pues volver a repetir en 15 minutos. Lo ideal es que después de esto, de todas formas, coman algo. Pues empezando con el tema ya de forma más formal, los principios generales, que de repente parece algo muy básico, pero es algo muy importante, que a veces no lo leemos. Entonces, le explico los principios generales. Primero, la farmacocinética. Esto es algo que ustedes pues ya lo van a tener en cuenta, que está la insulina, las insulinas de acción rápida y las insulinas de acción ultra rápida, como Lispro, Aspart, Lucilina, y las ultra rápida, pues también. Estos tienen la ventaja que pues inician muy rápido el efecto, aproximadamente unos 15 minutos, y el pico, bueno, el efecto viene terminando entre 2 y 4 horas. Entonces, son más útiles para las hiperglucemias postprandiales,
sin el riesgo de producir hipoglucemia postprandial, pues prácticamente duran un poco más de la hiperglucemia que producimos después de la comida. Entonces, son medicamentos que se usan para disminuir la hipoglucemia. Este, la insulina regular, que es el que más se usa en hospital, y también se usa en todo el mundo, en este punto de los bolos prepandriales. El efecto dura 30 minutos, inicia el efecto de 30 minutos y dura hasta 8 horas. Por estos pacientes, el peligro o el riesgo de ser hipoglucemia. Este, Aquí, pues con esto, ustedes ya sabrán que, que cuando yo le doy a un paciente insulina prepandrial, este, si le voy a dar una insulina ultra rápida, un análogo, pues, eh, con 10-15 minutos antes que se aplique la insulina de comer es suficiente. En cambio, un paciente que se aplique insulina regular debe aplicarse la insulina por lo menos 30 a 45 minutos antes. O sea, hay que esperar. Si no, el pico, el efecto en la hiperglucemia postprandial, pues es muy bajo, pues. Entonces, es un poquito más cómodo usar las insulinas ultra rápidas porque pues ya es casi me siento y me aplico la insulina y ya como. Eh, l- las insulinas basales son todas las demás, NPH, Glargina, Etermir, Deglutec, todas estas insulinas son basales. Lo que normalmente intentan evitar la hiperglucemia producida por la liberación del hígado. Entonces, tenemos la más económica, que es la NPH. El efecto del medicamento dura entre 8 a 18 horas. Entonces, a veces hay necesidad de dar 2 dosis al día. Eh, y la insulina de Termir, que la ponen, depende del tiempo, la dosis, puede durar muy poquito, hasta 6 horas, o puede durar 24 horas dependiendo de la dosis. Por ejemplo, aquí ven que si utilizamos una dosis mayor de 0.8 unidades por kilo, o sea, una dosis bastante alta, dura más de 24 horas. Y los análogos de insulina de acción prolongada, como Glargine y Deglutec, que son insulinas que duran por lo menos 24 horas, la utilidad de eso es que no tienen el pico de efecto que ven acá, y disminuyen el riesgo de hipoglucemias. Entonces, pues es de lo que, en cuanto empiezan a ver insulina, la primera tablita que ven. Bueno, este, Eh, como sabrán también, hay varias presentaciones. Dentro de ellas podemos encontrar eh, la concentración normal es de insulina de 1 mililitro equivale a 100 unidades. Es la concentración normal, 1 mililitro en 100 unidades. Entonces, normalmente tenemos presentaciones en los frasquitos que ustedes ya habrán visto varias veces. Generalmente los frasquitos vienen de 10 mililitros. Entonces, ahí sacamos 10 mililitros, ¿verdad? Entonces, tenemos unas insulinas más concentradas, así se abrevia así, 1,500, que es esta, la insulina regular. Eh, Esto generalmente es útil para pacientes que usan muchas dosis de insulina, una gran cantidad de dosis de insulina. Generalmente, no sé si recuerdan cuál es la definición de resistencia a la insulina en estos pacientes. O sea, obviamente tienen resistencia a la insulina, pero cuando yo digo, estaba utilizando demasiada insulina, entonces este paciente tiene resistencia a la insulina. ¿Se acordarán? Bueno, cuando la dosis diaria de insulina es más de 200. Si la dosis diaria de insulina es más de 200, se dice que tiene resistencia a insulina. Se recomienda utilizar algunos medicamentos sensibilizadores de la insulina, como
las tiazolinedionas y la metformina. Y obviamente pues, o demasiadas plumas. Por ejemplo, las plumas vienen de 3 mililitros. Entonces, pues no es tan óptimo. Entonces, las insulinas concentradas favorecen en este caso de que ocupan comprar menos productos, pues. Entonces, según costo-beneficio, aparentemente salen más baratos porque pues están comprando menos. Y la situación de las concentraciones concentradas, valga la redundancia, es de que cuando están muy concentradas, tardan más tiempo en absorberse. Entonces, por ejemplo, la primera, que es U500, es insulina regular, o sea, es una insulina de acción rápida que puede llegar a durar hasta 8 horas. Cuando está concentrada, puede llegar a durar hasta 12 horas. Entonces, esta insulina regular concentrada tiene un efecto como si fuera una insulina basal. Entonces, pues algo que tener en cuenta con estas formulaciones concentradas. Está la Lispro 200, que es una insulina rápida, nomás que también se prolonga el tiempo. La fresa, que ya probablemente ya no la produzcan, es una insulina rápida inhalada, pero como no, la verdad es, aparentemente sí funciona, nada más hay que tener cuidado de que el paciente no tenga asma, no tenga EPOC, o tenga alguna neumopatía, o que no esté fumando en ese momento. Fuera de eso, el paciente lo puede usar. Cuando tiene estas situaciones, podría desencadenar una reacción, un broncoespasmo. Entonces, en algunos pacientes, hasta adultos, es recomendable hacer una espirometría y ver que no tenga alguna alteración. Este, pero la mayoría no hay ningún problema. El problema es que pues no es tan popular y no se usa casi. Está la insulina glargina U300, Toujeo Solostar es la marca. Aparentemente, aunque es glargina, el efecto, como está concentrada, el efecto es más prolongado. Entonces, aparentemente en las comparaciones de esta insulina glargina U300 con la insulina glargina normal, Lantus, eh, tiene mejor beneficio en disminuir la hemoglobina glucosilada a 1 año y se asocia menos hipoglucemia. Si de por sí aparentemente la glargina es una de sus particularidades, pues una insulina de acción prolongada, estas que todavía tienen una acción más prolongada, pues tienen menos incidencia de hipoglucemias. Obviamente tiene un precio, ¿verdad? Un costo. Y como tiene una acción más prolongada, generalmente no se puede titular o no se debe titular cada día. Digamos que le estoy midiendo las glucemias en ayuno a mi paciente y le estoy titulando la insulina diaria, como lo que hacemos normalmente en el hospital. En los pacientes con ese tipo de insulina, como dura la acción más tiempo, generalmente las titulaciones a más corto plazo deben ser cada 3 a 4 días. Entonces, nos permite un poquito más estabilidad. Está la insulina alergina, como tal, pues en plumita. Está Basaglar, que es la marca. Aparentemente, pues como no aprobada por la, por la, por Estados Unidos, la farmacia, ¿se fue el nombre? Ajá. La FDA, perdón. Y aparentemente sí es biosimilar, pero no fue aprobada. El de Lutет-Pen, que es la Tresiba, hay formulaciones de U100, que es la normal, y U200, que es más concentrada. La U200 aparentemente es comparable con la Toujeo. Y finalmente las mixtas. Tenemos varias mixtas. Esta es una marca que es del Glutet con Aspar, con una rápida, pues, aparentemente. Pues es una farmacia todo esto, es un negocio. Aparentemente estas también dan más seguridad cuando utilizamos pacientes con esquemas de insulina intensivos.
ese tipo de esquemas concentrados aparentemente te da más seguridad. Obviamente es un poquito de farmacia. Lo que quiero que sepan de estas, ven el ratón, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Sí, sí lo vemos. A ver, lo que quiero que sepan de estas es que las plumas, por ejemplo, son en general útiles para la mayoría de los pacientes que no, que les cuesta trabajo un poquito entender lo de las jeringas, pues es más fácil, es más difícil que el paciente se administre dosis inadecuadas, porque pues aquí uno le va titulando, y sí tienen mayor costo, pero no tanto, ¿eh? O sea, valen como 50 pesos a 100 pesos más por el frasquito. Entonces, no es tanto, ¿eh? Entonces, igual para que lo puedan considerar si tienen la posibilidad. Eh, la concentración, lo que le acabo de comentar, las mixtas, ahorita hablo más a detalle de esto. ¿Cómo vamos a prepararlas? Quiero que, bueno, ¿cómo se deben combinar? Eh, la insulina NPH se puede combinar con insulina regular o con algún análogo de insulina de acción rápida. Esto cuando usamos pacientes con esquemas de insulina intensivos, pues, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdan cómo se combina? Debe tener supuestamente un orden. ¿Alguna vez lo habrán revisado ese tema, no? O alguna vez, alguna plática. Creo que era Creo que se 2 tercios de aplicaba. una y 1 tercio de otra. No, más que nada, no era tanto la dosis, la proporción, va a variar dependiendo del paciente. A menos que la compremos una insulina combinada, una insulina mixta, pues ya tiene una dosis fija, pues, pero combinarlo nosotros, pues podemos ajustar la dosis. Aquí nada más, lo importante es que primero debemos poner la insulina NPH y después la insulina rápida, la que sea. La situación es de que si por algo nosotros mezclamos la insulina NPH, o sea, si al mezclar el cae insulina NPH a al frasco de insulina rápida, le quita el efecto, pues, postprandial. Entonces, la idea es que no se contamine el frasquito. Entonces, más que nada es por eso. Y de Doctor, Glutec y la argina no se combinan. Entonces, si tengo un paciente con esquema de insulina intensivo y lo tengo con Deglutec y Glargina, eh, tengo que saber que van a ser los piquetes de la insulina basal más los piquetes de insulina prepandrial, ¿verdad? Es algo que compre una formulación ya, ya prefijada. doctor. Dime. Ahí se está refiriendo a que vamos a meter en el frasco de la NPH, vamos a meter la insulina rápida, o se está refiriendo que al paciente cuando le demos los piquetes primero se aplica la NPH y luego se aplica la rápida. No, es al cargar la jeringa. O sea, agarro la jeringa y primero agarro la que tiene NPH y agarro la cierta cantidad de NPH que le voy a poner y en la misma jeringa, pues, con la misma aguja, agarro el frasco y cargo la dosis de insulina rápida que le toque y ya. Ah, ok, gracias. Porque si lo hago al revés y si primero cargo la insulina rápida, perdón, si primero cargo la insulina. Sí, la rápida, lo que está bien. se trabó, ¿verdad? Sí, creo que se le trabó. Esta insulina no se contamine con NPH, pues, al meterlo a la insulina rápida. Porque si o sea, a la insulina rápida le cae algo de insulina NPH, o sea, que se la contamine con NPH, el efecto como, como para tratar la hiperglucemia postprandial se pierde. Entonces la idea es no combinar esto, ¿va? Y el sitio.
Esto ya lo han visto, tenemos diferentes sitios que podemos administrar, desde los glúteos, la parte posterior de la espalda, en abdomen, toda esta parte del abdomen y en los brazos. Entonces, quiero que entiendan que hay algunas zonas que están más vascularizadas que otras. Entonces, por ejemplo, las zonas del abdomen son mucho más vascularizadas que las zonas de las extremidades, como glúteos, como piernas. Entonces, si yo tengo un paciente que le quiero administrar insulina prandial, o sea, quiero evitar la hiperglucemia prepandrial, perdón, hiperglucemia postprandial, ocupa una insulina de acción rápida, ocupa un efecto rápido. Entonces, ¿dónde técnicamente debería administrar la insulina en dosis, insulina prandial? O sea, quiero que el paciente no tenga hiperglucemia postprandial. En abdomen para que empiece a actuar. Para que actúe rápido. Si digamos que le estoy pasando la insulina y la administro yo digamos que una insulina regular, la administro en las piernas, pues el efecto postpandreal va a ser muy lento, pues. O sea, el paciente va a tener su hiperglucemia postpandreal y ya después va a ser el efecto de la insulina. Entonces yo quiero que el efecto de la insulina actúe rápido. Entonces, si yo quiero administrar la insulina para evitar la hiperglucemia postpandreal, lo ideal es administrar en abdomen. Si el paciente, si yo quiero que el paciente tenga una dosis basal, o sea, que le tarde la absorción, y estoy utilizando yo NPH o Determir, lo ideal es administrarlo pues, en los glúteos o en las piernas. Como así se absorbe más lento, el efecto dura más tiempo, la vida media dura más tiempo porque se va absorbiendo más lento y el riesgo de hipoglucemia nocturna se hace menor, ¿sí? Más o menos, no espero darme a entender. Hablando de la argina de Glutec, la verdad es que no importa, eso lo puedes poner donde tú quieras, abdomen, brazo, todo. El efecto no es dependiente del sitio de inyección. Y en caso de tener insulinas rápidas como NPH, en la mañana se sugiere dar la NPH se sugiere dar en la mañana en abdomen, perdón. Cuando doy NPH en la mañana, la sugiero dar administrar en el abdomen. Así como tiene una absorción más rápida, tiene un efecto más sobre la hiperglucemia postprandial. Si el paciente le voy a administrar en la noche, es más ideal administrar la insulina en NPH o las insulinas rápidas en las piernas o en los glúteos, por lo mismo que les comento. Evitamos la hiperglucemia nocturna. No sé si hasta aquí me voy a entender. Creo que me hice bolas un poquito, pero, o sea, al final es tratar de utilizar la forma de absorción como una forma de hacer más efectiva las dosis de insulina para lo que yo quiero. Si mi intención es tratar la hiperglucemia postprandial, voy a administrar en abdomen. Si mi intención es más mantener una insulina basal, un efecto basal, mi intención, bueno, lo ideal es administrar en glúteos o en piernas. Si yo estoy usando la argina de glúteo, no importa, ¿verdad? Las técnicas de inyección. Hablando de las técnicas de inyección, lo ideal es que usemos agujas de 4 milímetros. Hay veces que tenemos agujas más grandes. Antes recomendaban de 12 milímetros para los gorditos. En realidad ya no. En realidad ya todo lo ideal es utilizar agujas de 4 milímetros. La forma de administración en general es una aplicación intramuscular de forma perpendicular.
en los pacientes delgaditos, muy delgaditos, o en los niños principalmente, voy a utilizar la técnica del pellizco. Y esto el problema es que debo evitar que el paciente tenga una administración intramuscular. Si el paciente le administro yo la insulina de forma intramuscular, la absorción es muy rápida. Entonces, la administración intramuscular se asocia a hipoglucemia. Entonces, no debe tener administración intramuscular. Es una de las causas de hipoglucemia inadvertida, o sea, de causa desconocida. De pacientes jóvenes o pacientes que están bien en general, se administra intramuscular y se les baja la glucosa a pesar de tener una dosis normal o normal baja. Entonces, en pacientes delgados, con la intención de que no se administren en el músculo, la técnica de pellizco. Y si el paciente, si además está delgado o que tenga una aguja, perdón, más de 6 milímetros, la probabilidad de entrar al músculo es muy alta. Entonces, estos pacientes incluso pueden utilizar técnica del pellizco más utilizar la técnica de aplicación a 45 grados. Obviamente con la intención de no aplicar la dosis de insulina intramuscular. Bien ahí, no venía en la guía, no venían en ninguna guía, pero venía por ahí que incluso si administrábamos, por ejemplo, la dosis muy superficial en la dermis, el efecto de la dosis disminuye, o sea, se pierde la insulina, pues. Entonces, de hacer el efecto de las 20 unidades, pues absorbería muy poquito, pues entonces eso asocia a hiperglucemia resistente, pues, que no, a diabetes mellitus descontrolada, porque el paciente no está aplicando la dosis que es, pero queda en la superficie. Entonces, nada más tener en cuenta que la dosis es subcutánea. Debemos tomar las medidas necesarias para evitar que la aplicación sea en el músculo. Eso lo determinaremos dependiendo de la condición del paciente, si está muy delgado, si es un niño o si está muy obeso. Hay quienes utilizan, no sé, alguna vez los han visto, principalmente en los centros de salud. Cuando me tocó hacer el servicio, por ejemplo, había familias o personas, por el recurso principalmente, que llegaban a reciclar jeringas. Entonces, el hecho de reciclar jeringas, la aguja se va desgastando y eso se asocia a mayor trauma y a complicaciones. Hablando de la aplicación con una pluma, en realidad, pues no es que ese es perpendicular completamente siempre y la idea es mantener 10 segundos, o sea, me aplico y mantengo la pluma 10 segundos. Después de 10 segundos ya suelto. Eso con la intención de que se pase la dosis completa. A veces, si yo pico y saco, hay posibilidad de que se tire la insulina. ¿Dudas aquí? No. Bueno. No, gracias. Y creo que nada más. De principios generales, nada más. De metas. Las metas del paciente con diabetes depende varias características del mismo paciente. Si el paciente tiene alto riesgo de hipoglucemia, voy a utilizar una meta poco estricta. O sea, la hipoglucemia asocia a mortalidad. Entonces, una meta de hemoglobina glucosilada poco estricta. Si el paciente tiene una duración de la diabetes poca, o sea, apenas va empezando con diabetes, la idea es que tenga un estricto control, pues, para evitar las complicaciones de esto. Pero si el paciente ya tiene mucho tiempo con la diabetes y ya tiene complicaciones, pues el efecto de una meta tan importante el beneficio es poco y el riesgo es alto. Si tiene una expectativa de vida corta, pues también un tratamiento intensivo pues se asocia a más mortalidad y pues a menor calidad de vida. Los pacientes mejor que estén estables pues y lo que tengan que vivir. Entre más comorbilidades debemos ser más permisibles con las metas de hiperglucemia
Enfermedades vasculares va dentro de las comorbilidades. Las preferencias del paciente, pues pues eso ya es algo que tendrán que hablar. A una forma más intensiva, pues es más incómodo para los pacientes. Y obviamente, pues la posibilidad y el recurso que tengan los pacientes. En general, muy en general, la meta de hemoglobina glucosilada, pues es algo que sabemos desde antes del internado, es la hemoglobina glucosilada menos de 7, una glucemia prepandrial, en ayuno, entre 80 y 130, y una postpandrial abajo de 180. Esto, hay diferentes guías y todas van cambiando, entonces esta recomendación es de la ADA de 2020, no ha cambiado realmente. Le eché una leída, dije a ver si no ha cambiado, pero no, sigue igual esto. Y como saben, todo esto depende, pues, si el paciente es un anciano, debemos ser más permisibles con la meta. Si el paciente es un joven, es un anciano, pero no tiene pocas comorbilidades, una meta abajo de 7.5 es bastante aceptable. Si tiene al menos 2 comorbilidades, una meta de abajo de 8 es aceptable. Y si tiene muchas comorbilidades, o sea, enfermedades terminales, insuficiencia cardíaca, estadios 3, 4, enfermedades pulmonares que ocupen oxígeno, enfermedad renal crónica que utilice diálisis o cáncer metastásico, una meta abajo de hemoglobina glucosilada abajo de 8.5 es aceptable. Entonces, las enfermedades coexistentes que definen son pacientes que tengan artritis, cáncer, insuficiencia cardíaca, depresión, enfisema, caídas, riesgo de caídas, hipertensión, incontinencia urinaria, enfermedad renal crónica, estadio 3 para arriba, infartos o EBC. Estos pacientes con 2 de estas enfermedades, una meta de abajo de 8. Y aquellos pacientes que están con muchas comorbilidades, enfermedades crónicas terminales, abajo de 8.5. ¿Sí? ¿Cómo vamos a monitorizar a nuestros pacientes? Esto se llama automonitorización de glucosa. Cuando el paciente va empezando y vamos iniciando el manejo con cualquier antidiabético, en especial con la insulina, pero con cualquier antidiabético, lo ideal es estar midiendo cada 3-4 días las glucemias en ayuno para ir ajustando la dosis de insulina. Esto cambia dependiendo de la guía que lean, pero pues la ADA dice 3-4 días. Obviamente, pues depende de las posibilidades de cada instituto, de cada hospital o de cada lugar, pues, pero lo ideal es cada 3-4 días estar haciendo ajustes hasta alcanzar la glucemia basal en ayuno, que es la meta inicial. Debemos monitorizar también en caso de que sospechemos hipoglucemia, o sea, que el paciente tenga signos y síntomas, y en quienes hay necesidad de terapia intensiva con insulina en ayuno, antes y después de las comidas, pues a grandes rasgos, al acostarse, al hacer ejercicio para evitar las hipoglucemias, y cuando vaya a hacer alguna actividad de alto riesgo, si fuera, no sé, digamos, un conductor de avión, un piloto o algo así, o alguna maquinaria y todo, y está en descontrol, idealmente checarse antes de que pueda pasar alguna complicación. Pacientes que están únicamente con insulina basal, que están en general bien controlados, la única monitorización de glucosa en ayuno puede ser suficiente, y la hemoglobina glucosilada se debe determinar cada 2 veces al año para pacientes controlados, pero pacientes que están descontrolados o que hasta hemos estado haciendo ajustes de la insulina cada 3 meses, pues. Para los pacientes que no son ancianos, la meta en general también es abajo de 7. Hay quienes se benefician con una meta abajo de 6.5, que son los pacientes que tienen realmente, que se controlaron con puros cambios de estilo de vida y metformina. Para los pacientes abajo de 6.5 es bastante aceptable.
Y abajo de 8, aunque no sean ancianos, aquel que ha tenido eventos de hipoglucemia, que tenga enfermedad, bueno, y que tenga enfermedades, varias comorbilidades, o una diabetes de larga evolución, podríamos ser más permisibles. Entonces aquí ayuno, 80 a 130 y postprandial abajo de 180 y la hemoglobina glucosilada, dependiendo la hemoglobina glucosilada y estas glucemias, todo esto va cambiando dependiendo de los factores de riesgo que tengan nuestros pacientes. Algoritmos de tratamiento. Quiero que vean esto. A ver, voy para acá. Es que hay varios algoritmos. Bueno, empezando con este. Tengo un paciente que no tiene tratamiento con insulina. Entonces, todas las guías mencionan, todas las guías mencionan iniciar con 10 unidades al día o basados por peso, 0.1 a 0.1 unidades por kilo día. Sugiriendo aumentar, ir midiendo las glucemias en ayuno, 3 a 4 días según la guía, pero se puede hacer incluso más, sí, 3 a 4 días dice la guía, y aumentar 2 a 4 unidades de insulina basal hasta alcanzar la insulina basal meta, o sea, hasta tener una glucosa en ayuno abajo de 130. O usar o aumentar 10 al 15%, dependiendo de cómo ustedes gusten, pues. Si hace hipoglucemias, pues lo contrario, bajarle esa dosis. Si el paciente hemos alcanzado, la primera meta ya les comenté, la primera meta es glucemia en ayuno. Si el paciente alcanzamos una glucosa en ayuno abajo de 130, técnicamente el paciente ya está controlado, o al menos tiene una meta de hiperglucemia controlada. Entonces, pasan 3 meses, le medimos hemoglobina glucosilada y sale arriba de 7, o arriba de la meta que hemos puesto nosotros según nuestro paciente. Entonces, tenemos un paciente con una glucemia en ayuno, metas, pero una hemoglobina glucosilada elevada. Entonces, vamos a pensar que nuestro paciente está haciendo hiperglucemias postprandiales. Entonces, en la siguiente meta va a ser tratar las hiperglucemias postprandiales. Entonces, aquí voy a empezar a medir mis pacientes bueno, ahorita les hablo más a detalle. Mejor me reservo eso. Aquí tengo 2 opciones según este esquema. Este es de una revista de ustedes, American Family Physicians, que ponen dos opciones. Una es iniciar con una dosis de insulina prepandrial con la comida principal. O si yo le mido una insulina en ayuno, insulina prepandrial, insulina predesayuno, precomida y precena. O sea, en ayuno, precomida, precena y a la hora de irse a dormir. Desayuno, precomida, precena y a la hora de irse a dormir. Si alguna de estas está con hiperglucemia, me estoy confundiendo. Si el paciente, estoy midiendo 2 horas, lo ideal ahí, supuestamente, según, es medir la glucosa 2 horas después de las comidas. Si las glucosas 2 horas están arriba de 180, digamos, a la hora de la comida, come y 2 horas después está arriba de 180. Entonces, a ese paciente le voy a dar voy a dar insulina prepandrial en la hora de la comida. Pero si la hora de la comida estuvo bien, y la del desayuno estuvo bien, y la de la cena estuvo arriba de 180, le voy a dar la insulina rápida antes de la cena. Entonces, en realidad no se hace eso. En realidad, pues, como todo el mundo, la mayor cantidad de comida que ingerimos es a la hora de la comida. Simplemente agregamos una dosis de insulina rápida a la hora de la comida. Todo lo manejan bastante fácil. O sea, tiene su dosis de insulina basal y nada más agregamos insulina rápida a la hora de la comida. 4 unidades. Y vamos a estar midiendo cada 2 a 4 días hasta alcanzar una meta postprandial, o sea, que tenga abajo de 180. ¿Sí? Entonces, digamos que ya tenemos
la insulina en ayunos en meta y tenemos la insulina postprandial a la hora de la comida en meta, ¿sí? Nos esperamos 3 meses, le medimos hemoglobina glucosilada, técnicamente nuestro paciente está controlado, y si sale arriba de la meta, digamos, si mi meta es 7, si sale arriba de 8, arriba de 7, pues tiene 8, este paciente tiene probablemente hiperglucemia también en ayuno, o hiperglucemia post-desayuno o hiperglucemia post-cena. Entonces, habrá necesidad de intensificar más la esquema de insulina y agregar más de una dosis prepandrial. Entonces, es lo mismo, ir agregando, iniciar con 4 e ir agregando 2 en 2 para alcanzar la meta de insulina postpandrial, ¿sí? La otra opción que ponen aquí es empezar con Doc, una ¿es insulina postprandial o preprandial? prepandrial. Perdón, me estoy confundiendo. Es insulina prepandrial para evitar la hiperglucemia postpandrial, ¿sí? Ok, gracias. Creo que lo dije, no me di cuenta, ¿eh? O utilizar una dosis fija, o sea, de las mixtas. En realidad, la guía de la ADA dice que no es tan recomendable esto, o sea, se puede utilizar y les puede ir bastante bien, pero cuando el paciente no está bien controlado, no es tan recomendable. O sea, lo ideal de las insulinas mixtas es en pacientes que están controlados, pero yo intento hacer que mi paciente tenga menos dosis de insulina. O sea, tratar de adaptar al paciente a un esquema más confortable, ¿sí? Pero en un paciente que ya está estable, pues, o sea, que tengo mi meta de hemoglobina glucosilada, en metas, pues, y quiero hacer el esquema más confortable, puedo utilizar un cambio a una insulina mixta. Es lo ideal, pues. Bueno, como ven, aquí la mayoría de hay muchos esquemas. Como ven, la mayoría de los esquemas mencionan ajustes de 2 a 4 unidades diarias. Bueno, cada 3 a 4 días. Entonces, por ejemplo, aquí esta misma guía pone que el paciente, el paciente está con su glucosa en ayuno fuera de control, es lo que yo le voy a estar agregando a la insulina basal. 8, 6, 4, 2, 1. Eso está como útil para pacientes que están muy hiperglucémicos, pues me permite aumentar la dosis un poquito más alta. Creo que la guía de práctica clínica viene también una tablita muy parecida. Y si el paciente está ya en las insulinas prepandriales, es para poder titular la dosis de insulina prepandrial. Si el paciente está en un esquema de dosis mixta, ven aquí, el paciente le debo medir yo la insulina en ayuno, la glucosa en ayuno. Si la glucosa en ayuno está fuera de metas, le voy a agregar a cuál dosis, a la mañana o a la noche. Si la del ayuno está fuera de metas, La de la noche. a de la noche le voy a subir, ¿sí? Si el paciente está fuera de metas en la noche, le voy a agregar a la de la mañana. Está como fácil. Esa es como una opción, pues, referida por esta guía. Esto ya es tal cual como viene la de la ADA. ¿Cuáles son las indicaciones para iniciar con insulina? Paciente que tenga una glucosa arriba de 300, aquel que tenga una hemoglobina glucosilada más de 10, que tenga signos y síntomas de hiperglucemia o que tenga evidencia de catabolismo. Esto por el hecho de que el tratamiento con hiperglucemia, con insulina, favorece la ganancia de peso. Entonces, estos pacientes son más beneficiosos con insulina. Que el flaquito se beneficia más de insulina. El inicio de tratamiento sugerido por la ADA, ya les había dicho, es 10 unidades bolo o 0.2 unidades kilo día. Tenemos las diferentes opciones, desde NPH, Determir, o las de acción prolongada como la arginina, de gluteo.
Entonces, tenemos diferentes presentaciones, las del U100, las de U300, estas ya las había comentado, generalmente son para pacientes que tienen resistencia a la insulina, o sea, que tienen insulinas, que necesitan una dosis de insulina más de 200 al día. También se puede usar en pacientes que no tienen tanta dosis de insulina, aparentemente mejoran el control glucémico y disminuyen la probabilidad de hipoglucemia. Entonces, tal cual viene en la guía, el paciente que cumple indicaciones para la insulinoterapia, ponen aquí intentar utilizar un GLP-1, si no, pues ya insulina o irnos directamente a la insulina, e inicio con la insulina basal. Mi primera meta, ya les comenté, la glucosa en ayuno. La insulina basal para tener una meta que es la glucosa en ayuno. Entonces, como ya les dije, 10 unidades o 0.1 a 0.2 unidades, e ir titulando cada 2 a 3 días, aumentando 2 unidades según la guía, pues 2 unidades cada titulación que esté fuera. Entonces, pues bueno, el paciente, ¿a quién le voy a cambiar yo? A terapia avanzada, o sea, terapia combinada con una dosis prepandrial. Aquel que tenga una glucemia en ayuno en metas, o sea, logramos, pero tiene una hemoglobina glucosilada arriba. Entonces, alguien que yo sospecho que está haciendo hiperglucemias postpandriales. O aquel que llegó a una dosis alta de insulina, o sea, una dosis mayor de 0.5 unidades kilo día. Entonces, trae una dosis de alta de insulina, entonces lo ideal también sería agregar a un esquema intensivo. Bueno, una terapia combinada con una dosis nada más prepandrial a la hora de la comida. Entonces, vienen 4 unidades o 10% de la insulina basal. Digamos que el paciente tiene 40 unidades de insulina glargina, pues le agregaría 10%, 4 unidades, pues, ¿eh? O 4 unidades como tal. Entonces, a la hora, una dosis nada más, a la hora de la comida. Y tal cual, como venía en el otro esquema, utilizaba una mixta, pues, 2 veces al día, están las dosis prefijadas, pero lo ideal de esto es para pacientes que ya estén como más estables, que intento hacer el esquema más confortable. En caso de que todavía no, pues intensificar. Entonces, regresando nuevamente al esquema de la ADA, entonces, primero, vuelvo a repetir, o sea, cumple criterios de iniciar terapia combinada con insulina rápida. Le inicio una dosis de insulina rápida, o, bueno, rápida o ultra rápida, con la mayor comida, o aquella que tenga mayor hiperglucemia, pues, ¿verdad? Entonces, 4 unidades al día, o 10% de la dosis de insulina basal. Y en aquellos que tengan hemoglobina glucosilada no tan alta, o sea, menos de 8, hay que considerar bajar la dosis de insulina basal porque podemos ocasionar hipoglucemia. O sea, son pacientes que tienen glucosas, digamos que de 120 en la mañana, pero tienen una hemoglobina glucosilada de 8,5. Entonces, hay que tratar de evitar las hiperglucemias postpandriales. Y lo vamos a ir titulando de 4 unidades que empezamos, o el 10% de que empezamos, lo vamos a ir titulando 1 a 2 unidades, o el 10 al 15% cada 3 a 4 días, como ya lo había comentado. Si hay hipoglucemia, pues disminuye la misma proporción. Normalmente, no sé si lo habrán leído, si el paciente, bueno, te voy a preguntar, si el paciente apenas voy a iniciar yo con insulina basal, está con tratamiento bioral, está fuera de metas, y decido yo iniciar con insulina basal, y decido iniciar yo con insulina NPH o Determir, ¿a qué horas debo iniciar con la dosis? ¿A qué horas se aplica? ¿En la mañana o en la noche? ¿O siempre debo dividirla? A mí me ha tocado ver casos de pacientes que regresan de medicina interna que les terminan aplicando una dosis en la noche.
nada más a pacientes que no se conoce bien a qué hora del día es su, su hiperglicemia más alta. Sí, mira, la insulina basal, ¿cuál es la meta de usar insulina basal? Disminuir en general la glucosa en sangre. No. Bueno, pues todo el medicamento es para disminuir la glucosa en sangre, pues, pero la meta, o sea, ¿para qué es, a qué va dirigido la insulina basal? A bajar el azúcar abajo de 130. Sí, bueno, principalmente la meta es a la glucosa en ayuno, ¿verdad? Pero el objetivo de la insulina basal es contrarrestar la hiperglucemia producida por el hígado. O sea, el metabolismo de la glucosa que produce el hígado normalmente, que está aumentado en los diabéticos, es tratar de evitar la hiperglucemia producida por el hígado. Entonces, generalmente se da esto en la noche. Entonces, lo ideal, cuando el paciente no está tan descontrolado y si voy a iniciar yo con una insulina de acción intermedia, como Determir o NPH, y donde mi meta de la insulina basal, nada más es la glucosa en ayuno, el lugar, el momento ideal para administrar este medicamento es en la noche. Y si además, como yo les digo, lo aplico yo en las piernas o en glúteos, todavía me disminuye más el riesgo de hipoglucemia y prolonga más el tiempo de acción. Entonces, cuando yo inicio en monodosis la insulina NPH o la insulina Determir, es una dosis, una sola aplicación en la noche. Se pueden utilizar ambas en 2 aplicaciones, que es como el intensificar el esquema. Entonces, ahorita les comento más. Bueno, si el paciente está con una monodosis en la noche de NPH o una dosis en la noche de Termir, el paciente tiene la glucosa en ayuno en metas, entonces probablemente tenga hiperglucemias postprandiales. La misma situación que acá. En ambos tengo la hemoglobina glucosilada en metas, ¿verdad? Pero el paciente, perdón, en ambos, no quiero confundir, en ambos tengo la glucosa en ayuno en metas. O sea, todos tienen 110 de glucosa en ayuno. Todos. Ya está súper bien. Pero tiene una hemoglobina glucosilada de 8. Entonces, este paciente está haciendo hiperglucemia postprandial. Entonces, lo que sigue es agregar una dosis única de insulina, ya sea rápida o de acción intermedia en el día. Si es una dosis de insulina rápida, la voy a iniciar con la comida principal. Y si es una dosis de acción intermedia, en aquellos que estaban con una monodosis de acción intermedia en la noche, pues le agrego segunda dosis de acción intermedia en la mañana. Con eso, la dosis de insulina NPH o Determir en la mañana, el objetivo de estas dosis es cubrir la hiperglucemia postprandial, ¿sí? Doctor, Entonces, insulina, NPH o Determir en la mañana sirve para cubrir hiperglucemia postprandial. La administración de insulina prepandrial sirve para cubrir la hiperglucemia postprandial. Y la insulina basal como tal, la que se administra en la noche de acción intermedia, o si yo dejo glargina o deglutec, esa también sirve para cubrir la insulina basal, o sea, la producción hepática de glucosa. Entonces, no sé si aquí más o menos he dado mi punto a entender cuál es este paso de intensificar. ¿Sí? Yo tengo una duda. Entonces, con estos pacientes que tienen hiperglucemia postprandial, ¿puedo usar la premezcla?
Ujú. O sea, con Sí, la NPH, con la de acción rápida, pero sería nada más en la mañana. mm, mira, ahorita voy a hablar de la premezcla. Mira, justo abajito de este algoritmo vienen las premezclas que vienen acá. Aquí nada más es, Doctor, yo tengo una dime. duda. Ahorita usted comentaba, ¿no? Que hay pacientes que tienen una glucosa en ayuno que están en 110, pues que es algo aceptable, y que una hemoglobina glucosilada más o menos que le salían 8. Ese como que es un ejemplo que es muy común, que los pacientes salen muy bien en la glucosa en ayuno, y que realmente, bueno, muchas de las veces el problema está en que el paciente o no cena o hace ayunos prolongados, o sea, cena muy temprano y en la mañana ya amanece bien. Entonces, cuando le haces la hemoglobina glucosilada, el paciente tiene, pues puede tener 8, 9, 10 con una glucosa normal, pues la glucosa es muy engañosa. Ahí, ¿qué pudiéramos hacer? Porque podemos caer en el juego de ellos. Sí, claro, los pacientes son mañosos, pues, ¿verdad? En realidad, si el paciente está iniciando con la diabetes y tiene bastante reserva pancreática, con solamente no comer en la noche va a tener suficiente. Pero en los pacientes que tienen necesidad real de insulina, pues, o sea, pacientes que realmente ocupan la insulina, dejar de comer no le va a quitar la hiperglucemia. O sea, los pacientes que llegan al hospital, los típicos que llegan al hospital con cetoacidosis, con estado perosmolar, que ven y llegan y traen 300. Esos ni siquiera han comido. Llevan 2, 3 días sin comer y están hiperglucémicos. Entonces, en pacientes que están al inicio de la enfermedad, obviamente hay que tener hay que tener, pues, ver que no sean mañosos. Ahí es, pues, ahí su chamba, pues, tratar de ver que no sea esa situación, pero hay pacientes que la hiperglucemia, que no tiene que ver con las comidas, la hiperglucemia producida por el hígado es una de las causas principales de glucemia resistente, pues. Entonces, el haber omitido la cena no va a hacer que el paciente se cocine, pues. Entonces, eh, estando en el contexto de que el paciente en realidad se está cuidando, lo ideal es agregar, bueno, pues intensificar el esquema de insulina, ¿sí? Porque si te llega así en consulta y tú dices, no, pues a lo mejor fue maña y la dosis que traes está bien, no te voy a intensificar nada porque estás bien controlado, pero salió la hemoglobina glucosilada alta, pues porque no te cuidas, o no sé. O sea, mm, hemoglobina glucosilada alta y glucosa en ayuno baja. Puede ser un contexto, ¿eh? Es difícil, en realidad. Entonces, pues bueno, suponiendo que el paciente se está cuidando y no hizo esas mañas, y aún así, a pesar de tener una hemoglobina glucosilada, a pesar de tener una glucosa en ayuno en metas, tiene una hemoglobina glucosilada alta, lo que sigue pues es intensificar el tratamiento, que es evitar la hiperglucemia postprandial. Esto es con una dosis de insulina de acción rápida a la hora de la comida o agregando una segunda dosis de insulina de acción intermedia, que es en la mañana, que sería de Temir o NPH. Si después de 3 meses, o sea, el paciente técnicamente ya está en meta ahora, está en meta de glucosa en ayuno y está en meta en glucosa postprandial en esa hora, pues. Entonces, dices, pues va a estar bien el paciente. Se checa la hemoglobina glucosilada en 3 meses. Y en 3 meses sigue la hemoglobina glucosilada arriba de 5. Entonces, este paciente probablemente también está haciendo hiperglucemia postprandial en el desayuno, también está haciendo hiperglucemia postprandial en la cena. Entonces, este paciente habrá necesidad de, además de la insulina basal que tenía, agregar más dosis de insulina rápida
o ultra rápida con las comidas. A lo mejor tenemos que darle insulina basal, digamos, glargina que tenga 35 unidades y 5 unidades de rápida, 5 unidades de rápida en el desayuno, 5 unidades de rápida precomida y 5 unidades de rápida precena. O sea, un paciente que tiene un tratamiento, un esquema de tratamiento intensivo, ¿sí? Es el esquema que normalmente siempre damos en pacientes con diabetes tipo 1. Los pacientes, siempre, lo ideal es siempre tenerlos con esquemas intensivos, basales, más rápidos, con las comidas. Aquí ya entran como tal las dosis mixtas en aquel paciente. O sea, después de esto entran el esquema de acción con dosis mixtas prefijadas y y podríamos combinar, o sea, la mixta o combinarlo nosotros, pues, en la jeringa NPH agregar la insulina rápida o en la jeringa NPH usar la insulina ultra rápida. Entonces, me regreso rápidamente para que quede un poquito claro. Paciente tiene requerimientos de diabetes, de insulina es glucosa más de 300, hemoglobina glucosilada más de 10, signos y síntomas de hipoglucemia y evidencia de catabolismo, que esté bastante flaquito. El inicio con 10 unidades o 0.2 unidades kilo día. Después voy a estar aumentando, supuestamente aquí, 2 unidades cada 3 a 4 días. 2 unidades, o podríamos buscar las tablitas de referencia para irnos más rápido, ¿verdad? Alcanzamos nuestra primera meta, que es la hiperglucemia en ayuno. Lo logramos. Hiperglucemia en ayuno, logrado. O sea, bien. Hiperglucemia en ayuno en metas. Pero sigue hemoglobina glucosilada alta. Entonces, lo que sigue es intensificar y tratar la hiperglucemia postprandial. Entonces, agregar insulina rápida con la comida principal o agregar una insulina intermedia en la mañana con el desayuno. Bueno, en la mañana sea de Termir o NPH. Si no logro, a pesar de tener esto, una meta de hemoglobina glucosilada, lo que sigue es un tratamiento intensivo de la diabetes, que son la insulina basal más 3 dosis de insulina de acción rápida o ultra rápida, una mixta prefabricada o sea, NPH con insulina rápida, o a cualquier marca comercial que quieran mencionar, también se puede usar. Es el tratamiento intensivo. Las mixtas preformadas, las mixtas que yo hice, o insulina basal más mis aplicaciones prepandriales. Esto para alcanzar mi meta de hemoglobina glucosilada. Entonces aquí esto viene de no up to date. Entonces aquí para que vuelvan a practicar, por ejemplo, tengo un paciente que tengo mi glucosa en ayuno en metas, pero mi hemoglobina glucosilada está elevada. A ver, la que trae el letrerito. ¿Qué voy a hacer en este paciente? Pues voy a terminar primero pedirle la monitorización para ver en qué me está fallando, cuál es el postprandio que me está fallando para poder aplicarle una insulina preprandial. Espera, aquí falta decirles, en estos pacientes le voy a pedir, tal cual le dijiste, que el paciente se cheque la glucosa en ayuno, esto ya lo tengo, está en metas, se cheque la glucosa pre-comidas, pre-cenas y antes de acostarse. ¿Sí? Pre-comidas, pre-cena y antes de acostarse. Entonces, ya tengo eso. Y encontré que antes de la cena, justo antes de la cena, salió con glucosa de 200. Okay. ¿Qué voy a hacer? Pues probablemente la que tenga más es después de la comida, porque pues el rezago de la comida es lo que me está afectando la precena. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a ponerle una dosis rápida a la hora de la comida.
Excelente. Vas a poner una insulina rápida o ultra rápida a la hora de la comida. Rápida está bien, ultra rápida mejor por el riesgo de hipoglucemias, o sea, de menor riesgo de hipoglucemias. Es una buena opción. Otra opción, el del cubrebocas. Perdón que no me sé sus nombres, ¿eh? Del mismo Discúlpenme. paciente. Este. Del mismo ¿Qué otra opción paciente. tengo? Ujú. Mejorar un poquito las porciones de alimentación en la comida para evitar una hiperglucemia y poner, no sé, algún NPH antes de la cena. Ujú. NPH antes de la No. cena. No, Sería importante. este paciente probablemente ya tiene NPH a esta hora. Ok. Aquí tengo un paciente que tiene hasta ahorita aquí tengo un paciente que tiene una meta de glucosa en ayuno, en meta, pues, una glucosa en ayuno en meta. Eso quiere decir que su insulina basal está bien. O sea que haya puesto yo glargina, Deglutec, que actúan más de 24 horas, o que ya haya usado yo NPH o Determir en la noche. Entonces, mi meta está bien, objetivo, No, pero no, está con una hemoglobina glucosilada arriba de la meta. Entonces quiere decir que me está haciendo hiperglucemias prepandriales. Entonces, una opción es la que la acaba de decir, excelente, que le agrego yo una insulina rápida a la hora de la comida, precomida, o que agrego una segunda dosis en caso de que lo tenga con NPH o Termir, una segunda dosis de acción intermedia en la mañana. Con eso cubro la insulina, perdón, con eso cubro la hiperglucemia postpandrial. ¿Sí, más o menos? sí, Doc, yo le quería comentar. Dime. Sí, era eso, pues, que primero que nada teníamos que saber qué tratamiento estaba siguiendo, porque si nada más le estaban dando NPH, que su acción va a ser hasta unas 16 horas, decía, por eso si se lo estás dando en la noche y nada más se lo está dando en una sola dosis, por eso en la precena, pues ya está elevado, pues estaría muy lógico, pues muy obvio. Entonces ahí tendríamos que hacer lo que dice la guía, que serían 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche, y así ya cubrimos todo el día. Sí, ahí es dividir la dosis, pues. Los pacientes la mayoría de los pacientes con tú solo alcanzar tu meta de insulina basal, con eso gran parte, la mayoría, ya está en metas, pues. O sea, si tú alcanzas tu insulina basal, o sea, si alcanzas tu glucemia en ayuno, con eso lo más probable es que tengas tu hemoglobina glucosilada en metas. Pero conforme va pasando o va cursando la enfermedad, pues su páncreas es incapaz cada vez a producir más insulina, entonces finalmente terminan haciendo hiperglucemia postpandrial, entonces hay necesidad de iniciar estas dosis, ¿verdad? A ver, la de flequito, me quedé la mano acá, perdóname. En este paciente, en el segundo, que tiene hiperglucemia precomida, que es lo ideal. O sea, todo lo demás, en ayuno ya está en metas, ya lo habíamos dicho, precena está en metas, y antes de acostarse está en metas. ¿Qué le va a hacer a este paciente? Agregar una dosis de insulina intermedia en la mañana. Pero aquí está en metas. Entonces, en este paciente, lo ideal sería agregar una dosis de insulina rápida pre-desayuno. ¿Sí? El problema es la hiperglucemia postpandrial del desayuno. ¿Sí? Le ponemos una rápida, la precomida. Porque la cena está bien. La cena está bien y antes de acostarse está bien. Entonces no ocupa tanta dosis de insulina hasta acá, pues. ¿Sí? Ahora, la azulito, la morada. En este paciente que tiene hiperglucemia, o sea, tenemos meta en ayuno, ya lo dije,
Tengo meta en precomida, meta precena, pero antes de acostarse está con hiperglucemia. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues voy a agregar una dosis de insulina precena, ¿sí? Porque está haciendo una hiperglucemia postprandial a la hora de la cena. ¿Sí, más o menos? Ya ver, hay el que está, perdón, el que está peinado así, el librito. En la última, tiene su meta de glucosa en ayuno, pero tiene su meta de glucemia en ayuno y tiene la glucosa precena y antes de acostarse en meta, pero tiene hiperglucemia post comida principal. ¿Qué le voy a agregar? Se le agrega una rápida entre comida, doctor. Una Le precomida. agregas una rápida. Perdón, aquí. Una dosis. En el La insulina desayuno rápida. sería, ¿no? Insulina rápida. ¿A qué horas? Precomida, doctor. Se repitió acá, güey. Pero no, o sea, si la hiperglucemia fue precomida, entonces no le darías, no le darías la insulina precomida, pues. O sea, digamos que come a las 2 de la tarde. Creo que esos son los términos. Digamos que come a las 2 de la tarde y se checó la glucosa a la 1:30 y sale con 250. Pues aplicarse la insulina rápida en ese momento no le va a ayudar como tal, pues, porque ya, bueno, sí le va a ayudar, pues, pero el problema de él es que toda la mañana, o sea, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, estuvo con hiperglucemia. Es el mismo caso que acá, pues, el mismo caso de acá. Este paciente le debo agregar yo la insulina pre-desayuno. Así evito que el paciente esté con hiperglucemia 8, 9, 10, 11, 12, 1. ¿Sí? A ver, no sé si me dio a entender más o menos. Quedan muchas dudas todavía, ¿verdad? Muy revuelto. Bueno, este es el esquema, hay muchos esquemas, en realidad es lo mismo. Entonces, paciente que, vuelvo a repetir, paciente que inicie voy a iniciar con insulina. Mi primer objetivo es Bajar la insulina producida por el hígado. sí, exactamente, y ¿cuál de las metas todas? Glucosa en ayuno. La glucosa en ayuno. Glucosa en ayuno. Va. Entonces voy a titular mi dosis de insulina basal, la que yo quiera, Clargina, Determir, NPH, Deglutec, la que yo quiera, para mantener mi glucosa en ayuno en metas. Ya lo logré. Ahora que sigue, espero 3 meses y checo hemoglobina glucosilada, ¿verdad? La hemoglobina glucosilada está de 6. Ahí nos quedamos. Ahí me queda. Excelente. Ahora resulta que la hemoglobina glucosilada está de 8. Estoy poniendo hipótesis. ¿Qué sigue? Se le pone rápida la comida. Ajá. O sea, en realidad ¿en el qué horario está esquema, fallando? según el esquema de la ADA es agregar una NPH, una intermedia en la mañana, esa NPH o determir, o dejar una insulina de acción rápida, ultra rápida a la hora de la comida. Y resulta que mi hemoglobina glucosilada después de 3 meses sigue elevada. ¿Qué sigue? Había dicho que agregar una segunda dosis, ¿no? Pues determino esto, determino las glucosas
pre-comida, o sea, antes de que coma, antes de que cene y antes de acostarse. Y este paciente va a necesitar, además de una dosis de estas, va a necesitar probablemente una dosis precena o una dosis precomida, ¿sí? O sea, va a ocupar más de 2 piquetes de insulina rápida al día, ¿va? O uso una mixta ya prefijada. Y voy titulando. Bueno, más o menos, creo que ya. Hablando, eso es diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2. O sea, primero inicio con tratamiento bioral, salvo que haya indicación de tratar con insulina de primera instancia, y voy titulando. En pacientes con diabetes mellitus tipo 1, estos pacientes, como el problema como tal es una deficiencia en la producción de insulina, el usar de antidiabéticos orales en realidad no está indicado. O sea, en los estudios, cuando se ha añadido a la insulina de metformina, la hemoglobina glucosilada no ha cambiado nada en comparación a la insulina únicamente y la insulina con metformina no ayudó nada. Entonces, no se recomienda como tal la metformina, salvo que tenga algunos datos como obesidad o algo así, pues, o sea, que yo piense en otra situación como obesidad, que quiera bajar de peso, alguna otra indicación, pues está bien, pues, pero perdón, la diabetes tipo 1 no es útil. Los GLP-1 mejoran la hemoglobina glucosilada 0.2. Entonces, el efecto, aunque son medicamentos que son bastante buenos, bastante potentes en diabetes tipo 1, en diabetes tipo 2, perdón, en diabetes tipo 1 casi no. Y los SGLT2, que son bastante buenos y tienen bastantes propiedades, principalmente cardiovasculares, el hecho de producir glucosuria, o sea, de bajar la glucosa a expensas de la glucosuria y perder peso, pues, se asocia o aumenta el riesgo de estos pacientes que tengan cetoacidosis diabética. Y hay una condición que a veces muy pocos lo piensan, que se llama cetoacidosis diabética normoglucémica. O sea, son pacientes que les falta insulina, inician el metabolismo de las cetonas, formación de cetonas, pero como están tirando glucosa, pues cumple todos los criterios para cetoacidosis, o sea, está acidótico, tiene cetonas, bueno, tiene pH abajo de 7.3, picanoto abajo de 15 o 18, según lo que quieran ver, la anión GABA arriba de 12 y glucosa de 200. Tiene situaciones, estos generalmente a estos pacientes que además se les agregó un medicamento como CGLT2. Eso es en diabetes tipo 1, entonces como tal no se recomiendan, aunque puedan bajar los niveles de glucosa por el riesgo asociado a cetoacidosis en pacientes con diabetes tipo 1. En general, el tratamiento para diabetes tipo 1 siempre es tratamiento intensivo. O sea, estos pacientes no los va a tener con puro esquema de insulina basal. Estos pacientes de entrada siempre van a tener su esquema de insulina basal más sus múltiples dosis prepandreales de insulina rápida o ultra rápida. Esos pacientes son expertos en manejar su diabetes. La mayoría, pues, otros generalmente asociados, los que viven en los pueblitos, pues están descontrolados la mayor parte del tiempo. Pero los que tienen oportunidad de recibir atención, esos saben más que muchos médicos de tratar su diabetes. Saben cómo ajustar sus dosis rápidas de insulina. Entonces, a rasgos generales, el tratamiento con insulinoterapia en diabetes tipo 1 es 50-50. El 50% de la dosis rápida y 50% de la insulina basal. Normalmente iniciamos con 0.5 unidades kilo día, 50-50. Generalmente hasta 1 unidad kilo día se llegan a mantener, o sea, no ocupan tantas dosis, tanta cantidad de insulina porque no hay resistencia de insulina, nada más está supliendo las necesidades. Y el único tratamiento que se ha probado es el pramlintide, que es un análogo de la mielina,
pero disminuye la hemoglobina glucosilada a 0.3. Entonces realmente no se usa, pues. O sea, cuando yo estaba en endocrinología, no, nunca lo llegamos a ver. Ni en endocrinología pediátrica. Ningún paciente que lo esté usando. Entonces, el tratamiento con diabetes mellitus tipo 1 es insulina de entrada. Hay pacientes, o sea, son pacientes que tienen diagnóstico de diabetes tipo 1, que ya les establecí, ya tienen confirmado, a lo mejor ya les pidieron anticuerpos y ya sé que es un diabetes insulino dependiente, diabetes tipo 1. Pero hay pacientes, digamos que llega un muchacho, un joven, un adolescente de 13 años con obesidad, o sea, con un IMC de 38. ¿Qué creen que tenga? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, MODI, lo que quieran poner. Pues Bueno, es más probable que tenga tipo 2. puede que sí, puede que sí. No sabemos, pues en realidad puede que sí. En lo que yo investigo, porque estos pacientes deberían técnicamente, lo ideal, pues, que deberíamos investigar y saber qué tipo de diabetes es. Hay un protocolo como tal. En lo que yo investigo, ¿qué le vas a dar a tratamiento? Insulina. Depende de cuánto traiga, ¿no? Depende de cuánto traiga de... Ujú. Digamos que tiene 180 de glucosa en ayuno y hemoglobina glucosilada de 8, un ejemplo. Tenemos que iniciar con él con dieta, ejercicio y le podemos añadir la metformina. Pero si es diabetes tipo 1, Pues lo podemos estar monitorizando porque todavía no sabemos si es 1 o 2. pues mira, lo ideal en estos pacientes que están así como limítrofes es iniciar con insulina, porque muy probablemente sea diabetes tipo 1, pero existe la posibilidad de que sea diabetes tipo 2, o sea, está ahí el limítrofe. Entonces, en estos pacientes inicio con insulina y metformina. Inicio insulina y metformina. Y lo inicio y lo meto a un proceso de investigación, o sea, le pido anticuerpos, demuestro que el problema es por deficiencia de insulina o si el problema es por diabetes tipo 2, pues. Entonces, una vez estableciendo el diagnóstico y digo que es diabetes tipo 1, pues le quito la metformina. Si establezco y digo que es diabetes tipo 2, pues le continúo tratamiento y puedo intensificar o principalmente agregar otros antidiabéticos orales, pues, ¿sí? Entonces, en aquellos pacientes en los que están en duda en esos limítrofes, sea, aunque la metformina, todos los medicamentos antidiabéticos ahora no están aprobados para diabetes tipo 1, pero como no estoy seguro si sea 1 o 2, pues inicio insulina y el inicio metformina, y después de que establezca el diagnóstico, veo si intensifico tratamiento con antidiabéticos orales, e incluso hasta ver si le puedo quitar, porque está gordo, ver hasta si le puedo quitar la insulina para evitar que siga aumentando de peso, o pues que se quede con pura insulina y quitarle todos los medicamentos antidiabéticos orales, ¿sí? Esos son pacientes que están en el límite, pues. Es algo también, esto es creo que algo que a lo mejor ustedes lo habrán leído, pero es algo como que muy, muy interesante y quizá de las cosas que más valen la pena esta diapositiva. ¿Alguno de ustedes llegó a leer alguna vez cuál es la relación IH o relación insulina-carbohidratos? ¿Les suena? Sí recuerdo Bueno, haberlo visto, pero no me acuerdo cómo era. bueno, aquí, eh, aquí DTI es dosis total de insulina. Entonces, la dosis total de insulina. ¿Se ve que estoy escribiendo? Pinche loco. Bueno, Sí, sí se ve. principalmente en pacientes que tienen necesidad de tratamiento con esquemas de insulina de acción, con esquemas intensos, en especial diabetes tipo 1, o pacientes que están en el hospital que tengo que estar ajustando.
Estos pacientes, además, en especial en pacientes con diabetes tipo 1, no es dejar insulina rápida, 4 unidades, y ir checando. Eso no se hace, más que para diabetes tipo 2. En pacientes con diabetes tipo 1, la insulina rápida la voy a adecuar a la cantidad de carbohidratos que estoy consumiendo. O sea, si el paciente se va a comer 3 panes y en total el paciente calcula, porque hay que conocer, hay tablitas que dice que cada pan, bueno, que en total se va a estar comiendo 20 gramos de carbohidratos. ¿Sí? Entonces, este paciente se va a aplicar la insulina rápida o ultra rápida para cubrir la hiperglucemia que va a producir ese pan. ¿Sí? No es una dosis fija, pues es una dosis de acuerdo a lo que come. Entonces, ¿cómo puedo calcular? Porque en cada paciente es diferente. Una unidad, cuántos gramos de carbohidratos disminuye? Entonces, la regla es 450 entre la dosis total de insulina. Digamos que mi paciente está tomando, no sé, 80. Tiene 80 de insulina total. O sea, entre la insulina rápida quizá, o entre la insulina y la NPH, lo que sea que tenga. Y sumo todas las insulinas. Y tiene 80 de dosis total de insulina. Y el paciente se va a comer una comida que tiene 15 gramos de carbohidratos y tiene insulina rápida. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir 450 entre 80. Y con eso voy a tener cuánto disminuye una unidad, cuántos gramos cubre. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, si mi paciente tiene una dosis total de insulina de 35 unidades al día y va a ingerir 15 gramos de carbohidratos, ¿cuánta insulina debe aplicar? De rápida, saquen la cuenta. 450 entre 35. ¿Cuánto le sale? 12.85. Casi 13, 12 puntos sería, ¿no? 12.85. ¿Cuánto sale? 12.8. 12.85. 12, ¿esto qué significa? 12.8. ¿Las unidades de insulina? No, significa que una unidad de insulina 2 gramos, ¿no? de acción rápida le va a disminuir, 12.8 gramos. va a cubrir 12.8 gramos de carbohidratos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir ahora 15 entre 12.8. Un ejemplo, pues, ¿ah? Aquí le saqué mal, ¿eh? Ahorita me di cuenta. 1.17. Se va a aplicar 1.17 gramos de insulina. O sea, que una dosis, Unidades, ¿no? insulina. Unidades de insulina. ¿Cuánto, perdón? Es que dijo 1.17 gramos de insulina. Unidades. Que son unidades. Sí. Ah, okay. Sí. Entonces, ok. Entonces, aquí le saqué yo la mala. Entonces, ahora digamos que va a usar insulina Lispro. Un paciente con 35 unidades de insulina total. Entonces, voy a dividir 500 entre 35. Me sale 14. Una unidad me cubre 14 gramos. ¿Sí? Entonces, más o menos le paso un poquito más de una unidad.
Ahora en este paciente que tiene 80 de dosis total de insulina, le va a pasar yo insulina rápida. Este paciente tiene 80 y se va a comer 15 gramos. ¿Cómo es la cuenta? A ver, díganme. Cortito. Pues voy a dividir entonces 450 entre 80, ¿verdad? Voy a tener que una unidad de insulina me metaboliza 5.6 gramos de carbohidratos. ¿Sí? Pero como va a comer 15 gramos, divido 15 entre 5.6. Entonces este paciente se va a aplicar 2.6 unidades de insulina antes de la comida. ¿Se entiende? Doctor, A ¿eso ver. quiere decir que a mayor cantidad de insulina que se aplique al paciente, menor cantidad de carbohidratos puede metabolizar? Sí, o sea, a mayor cantidad de insulina quiere decir que tiene más resistencia a la insulina. Entonces, Ok. sí, va a ocupar más insulina siempre. Entonces, a ver, Claudia, Judith. ¿Me escuchas? Sí. A ver, Claudia, tengo un paciente que le voy a usar yo insulina Lispro y tiene una dosis de insulina total de 75, ¿sí? Y se va a comer una comida que tiene 20 gramos. ¿20 gramos? Dime qué va a hacer. 500 entre 75. Ajá. Me da 6.6, que es Eso, lo que 6.6, ¿qué es? es los gramos de carbohidratos que cubre la insulina. Los gramos de carbohidratos que son metabolizados por una unidad de Unidad de insulina. insulina, ajá. ¿Y ahora? Entonces voy a dividir los 20 gramos que va a consumir entre los 6.6 que metaboliza la insulina. Serían 3.03 unidades. Bien, excelente. A ver, y Luis David, ya el último para avanzar. Tengo un paciente que tiene una dosis total de insulina de 70, ¿va? Y se va a comer una comida que tiene 25 gramos de carbohidratos. Y él tiene insulina rápida. 3.90. 3.90. ¿Qué hiciste? 450 entre 70 y lo que me dio, lo que me dijo, entre lo que me había dado. 3.9. Bien. Eso, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 lo saben hacer. Ellos solitos. O sea, desde chiquitos los enseñan a hacer esas cuentitas. Incluso, después, si buscan en sus celulares, van a ver que hay aplicaciones. Entonces, hay aplicaciones que te ayudan a evaluar cuántos gramos de carbohidratos tiene cada alimento y el niño nada más, o nosotros mismos, nada más ponemos cuántos gramos de carbohidratos comimos y ya me dice cuántas unidades poner, sin tener que hacer la cuenta, aunque la cuenta está muy fácil, pues, pero está bastante, como es sencillo, ya lo hicieron en aplicaciones. Entonces, cada paciente se adapta a su aplicación y es una forma más sencilla de controlar su diabetes en esquemas de insulina intensos. Y la otra cosa que tienen que aprender es el factor de sensibilidad o de corrección. No sé si alguna vez lo habrán leído. Probablemente ya lo habrán leído alguna vez. Ese es para saber si un paciente está con hiperglucemia. Bueno, la idea es saber
una unidad de insulina, cuántos miligramos sobre decilitro metaboliza. O sea, si normalmente, según las guías, o sea, una unidad de insulina disminuye entre 40 a 50 miligramos sobre decilitros. Normalmente, aparentemente. Eso es más, yo creo que es más como para diabetes mellitus tipo 1. Para diabetes mellitus tipo 2, realmente una unidad disminuye entre 20, 30 unidades. ¿Sí? Pero para saber, porque hay la resistencia a insulina varía entre cada paciente. Entonces, para saber cuánto disminuye una unidad de insulina, la forma de obtenerlo es dividir, se llama regla de 1500 o regla de 1800. Si el paciente está usando una insulina regular, una insulina NPH irregular o de Termir, la regla es 1500. Si está usando una insulina análoga, aquí me equivoqué, una insulina análoga, o sea, como Largina, Delutec, es la regla de 1800. Entonces, digamos que aquí puse un ejemplo. A ver, si el paciente tiene una dosis total de insulina de 50 unidades y tiene 220 de glucosa, yo quiero que mi paciente tenga 110 de glucosa, o sea, que esté 110 abajo de esto. Entonces, si le voy a utilizar yo insulina rápida, ¿cuántas unidades tengo que aplicarme para que baje a 110? O sea, entonces lo que voy a hacer es, voy a dividir 50 entre, 1500 entre 50. ¿Sí? Divido 1500 entre 50 y ¿qué obtengo? Que una unidad de insulina disminuye 30 miligramos sobre decilitro. Entonces, con eso yo voy a saber, más o menos, así tanteándole incluso, si quiero que mi paciente tiene 220, quiero que llegue a 100, probablemente le tenga que administrar entre 3 y 4 unidades, tanteándole, ¿sí? Entonces, pues, la forma de demostrarlo es dividir 220 menos 110, son 110 de diferencia, eso lo divido entre 30 y ya obtengo exactamente cuántas unidades de insulina de acción rápida le debo administrar a mi paciente, ¿sí? Si el paciente, yo tengo insulina Lispro y quiero corregir la hiperglucemia con insulina Lispro, puedo usar la regla de 1800. Entonces, divido la dosis total de insulina, o sea, sumo todas las dosis de insulina que tenga el día y las divido entre 1800 entre el total, 1800 entre el total. Con eso obtengo cuánto disminuye 1 gramo de insulina Lispro. En este mismo caso, paciente con 50 unidades al día y tiene 220 y quiero bajarlo a 110, o sea, quiero bajarle 110 miligramos sobre decilitro, entonces hago la cuenta. 1800 entre 50 me da 36. 36. Una unidad me disminuye 36 miligramos sobre decilitro. Entonces, para que mi paciente llegue a 110 miligramos, para que tenga una glucosa de 110, le va a pasar 3 unidades. ¿Sí? De eso, nosotros, no todos, pues, pero de eso nacen los esquemas de insulina de acción rápido que tanto han visto en los hospitales. ¿Sí? O sea, si han visto que, no, pues paciente de 140, 180, 2 unidades, 180, 220, 4 unidades, 120, 260, 8 unidades, ¿sí? Pero no es una regla igual para todos, pues porque hay quienes traen sus esquemas de insulina y siguen hiperglucémicos, o que les pones ese mismo esquema y los llevas a hipoglucemia. Entonces, la idea es adaptar cada esquema a cada paciente. Y esta es una forma de hacerlo, pues, con el factor de corrección o con factor de sensibilidad. Entonces, esto yo lo utilizo para corregir a mi paciente. Entonces, aquí, no sé si me están llevando hasta ahorita, si me están siguiendo, ¿sí? En un paciente con diabetes tipo 1 principalmente diabetes tipo 1, tiene que hacer el paciente estas dos cosas.
Digamos que mi paciente tiene diabetes tipo 1 y se checa la glucosa precomida. Y tiene una glucosa precomida de 220. ¿Sí? Este paciente, para evitar, o sea, probablemente hay que ajustar la dosis de la mañana. O sea, la dosis de predesayuno está mal, ¿verdad? Pero en ese momento no puede estar hiperglucémico. Él se va a ajustar la dosis de insulina. ¿Qué va a hacer? Pues saca esta reglita y obtiene su factor de corrección. Va a decir, con esto mi glucosa se va a controlar. Pero como está a punto de comer, pues ve lo que va a comer y determina cuántas dosis de insulina, cuántas unidades de insulina tiene que agregar para que no se hiperglucemia más. Entonces, a este paciente, digamos que su factor de corrección fueron 3 unidades, el mismo paciente, ¿eh? Y va a comer 15 gramos de glucosa, de carbohidratos. Entonces, digamos que le voy a agregar otros 3 unidades. Un ejemplo, ¿no? Entonces, se va a aplicar 3 más 3 y con eso el paciente va a comer bien, va a comer lo que quería comer y va a normalizar sus niveles de glucosa. ¿Sí me voy a entender más o menos? Eso es como hacer ejercicios. Entonces, no sé, igual se los pongo. Les pongo uno para que... Un ejemplo, lo apunto acá. Tengo un paciente con diabetes mellitus tipo 1, ¿va? Diabetes tipo 1. Pesa... Tiene diabetes mellitus tipo 1. Se está aplicando 75 unidades de glucosa, de insulina, perdón. Diabetes mellitus tipo 1, se aplica 75 unidades de insulina y tiene su glucosa, está a punto de comer, y tiene su glucosa de 250. Dice, ay, no, está alto. Pero no va a dejar de comer este paciente. ¿Se siente bien? Entonces, este paciente va a hacer 2 cosas. Por un lado, va a comer, y por otro lado, se va a aplicar una dosis para evitar que lo que coma se vaya más. Y va a comer, y dice, voy a comer, y lo que como tiene 20 gramos de carbohidratos. Saquemos la cuenta. Entonces, ¿cuál es? Faltaría ver a cuánto quiere llegar. ¿Quiere llegar a los 110 Quiero igual? llevarlo yo a 120. ¿Y qué Mete insulina está 120. usando? Excelente. Regular. Entonces, vamos sacando la cuenta. Sacamos primero el factor de corrección. 1500 entre 75, ¿verdad? Entonces, primero obtenemos que una unidad de insulina, ¿cuánto disminuye? 20. 20 miligramos de decilitro. Ajá. Entonces, si yo quiero llevar a mi paciente 250 a 120, pues resto, ¿verdad? 250 menos 120, 240 de diferencia. Entonces, 240 lo voy a dividir entre 20. Entonces, paciente, lo voy a corregir yo con 7 unidades. ¿Cuánto sale a ustedes? A ver. Doctor, ¿qué fue lo que restó? ¿Fue el 250 menos 120? Sí, 250 menos 120, sí. Perdón. Van a ser 9.8 en total. 130. Entre 20 va a ser 6.5. 6.5.
Ajá. Ujú. Y acaba de dar 3.3 y va a ser Con 9.8. 6.5, con esto mi paciente va a llegar a 120. Ya lo corregí. Pero este vato, además, como dices, Luis, pues va a comer 20 gramos. Entonces divido. ¿Qué voy a hacer aquí? Tapia. José Tapia, ¿qué voy a hacer aquí? Para cubrir los 20 gramos. Traes tu micrófono cerrado. 450 entre 75 van a dar los 6. Y esos 20 que va a comer entre 6 da 3.3. Se le añaden los 6.5 y ya dan los 9.8. Entonces vas a ver que una unidad de insulina me cubre, me metaboliza 6 gramos de carbohidratos, ¿no? Entonces ya divido 20 entre 6, sale 3.3. Entonces ya nada más sumo 6.5 más 3.3 y obtengo lo que habían dicho, que el paciente con 9.8 unidades comió y aparte se controló su hiperglucemia. Doctor, pero si Sí, estamos hablando de una insulina regular y acá sí, estamos viendo que el 450 es para una insulina rápida, ¿podemos ajá, seguir utilizando el 450? sí, o sea, insulina regular es rápida, pues, o sea, rápida regular, Ok. ¿sí? La regular es la rápida, la ultra rápida es la Lispro y todas las demás, ¿sí? O sea, aquí a lo mejor, aquí debe haber puesto rápida, pues, insulina rápida regular, rápida regular. Quiso la Ok, diapo muy a la doctor. carrera, pero, o sea, con esto ustedes ya saben que en especial, esto es muy, muy dirigido a los pacientes dependientes completamente de insulina. Cómo este paciente se va a corregir su hiperglucemia y cómo este paciente va a adaptar su insulina a las comidas. Entonces, este paciente con diabetes tipo 1 es altamente, altamente educado en controlar su diabetes. ¿Sí? Bueno, ¿dudas aquí? ¿Alguna otra duda aquí en esta diapositiva? Bueno, en el hospital tienen datos importantes es que bueno, paciente con antecedente de diabetes, hay que pedirle hemoglobina glucosilada para saber su estado basal, o si en el hospital hace una hiperglucemia arriba de 140, lo ideal es determinar la hemoglobina glucosilada y pues saber si es diabético o no. Pues. ¿A quién le voy a iniciar tratamiento con insulina? Aquel que tenga arriba de 180 miligramos sobre decilitros. Entonces, estos pacientes son candidatos para iniciar tratamiento antihiperglucémico con insulina. La meta es mantener 140 a 180. Esto es súper, pero súper, mega, mega discutido y es lo que más ha cambiado en todas las guías, todas las guías. Y si leen una guía de otro guía, hasta pueden ver variación. Entonces, al menos esta es la que coincide en la mayoría, la que viene en nada. La situación es que a mayor intensidad del esquema, más hipoglucemia y más muerte, ¿sí? Entonces, tener cierta hiperglucemia permisible, no hay tanto show, o sea, bastante tolerable, no se va a morir por esa hiperglucemia, pero la hipoglucemia sí mata. Tener hiperglucemia como tal se asocia a malos resultados, infecciones, infartos, EBCs, todo se asocia a a peores resultados. Entonces, la hiperglucemia tampoco es tan buena. Entonces, por eso la meta es iniciar cuando está arriba de 180. Ahí inicio.
y mi objetivo es 140 a 180. Aparentemente abajo de 140 aumenta la mortalidad y arriba de 180 también. Entonces, hay algunos que están como muy seleccionados que podemos dejar un tratamiento con insulinoterapia mucho más intensivo. Son pacientes que en realidad son muy fáciles de controlar, que el riesgo de hipoglucemia es muy, muy, muy bajo, o aquellos pacientes que están muy, muy enfermos, como los posoperados cardíacos. Los pacientes llegan, eh, bueno, solamente en esos contextos son los que se llega a recomendar. La recomendación es insulina basal o insulina basal más bolo de corrección. O sea, insulina basal más bolo de corrección sería el esquema de insulina que tanto han visto ustedes. El esquema de insulina aislado no se recomienda. Aislado no. Pero asociado a uno basal está bien. Y las bombas de infusión de insulina también, que generalmente las indicamos para cetoacidosis o para estado prosmolar. Generalmente las dejamos 100 unidades con 100 de salina o 100 unidades con 100 de, sí, generalmente con salina la combinamos para tener una concentración 1 a 1. Generalmente las indicamos en este contexto de crisis hiperglucémicas o pacientes con hiperglucemias descontroladas, aunque no tengan crisis hiperglucémicas, generalmente las indicamos en terapia. Son bastante pues, fáciles de manejar y pues en cualquier caso de que se me haga hipoglucemia, pues lo suspendo y si se hace hiperglucemia, lo aumento la dosis. Y la idea es que 2 a 4 horas antes de suspender la bomba de infusión, cuando yo inicio la insulina basal, administrar iniciar la insulina basal 4 horas antes de apagar la bomba para evitar que se me vaya a rebotar. Y inicio entre 60 a 80% de la dosis total que tuvo el paciente con la bomba en ese día. Otras situaciones, a ver. No, ya no me sigue aquí. Más o menos esto probablemente ya lo han visto, creo que lo ven muchos ustedes como medicina de familia. Los precios, ¿verdad? Por ejemplo, esta que es la Humalog, la insulina Lispro. Quiero que vean nada más la presentación. Estos son frasquitos de 10 mililitros y esta es una pluma de 3 mililitros. Estas presentaciones de un mililitro equivalen a 100 unidades, ¿verdad? Entonces, 3 mililitros vale 300 pesos y 10 mililitros vale 856. Entonces, en realidad, sí está más caro, pues digamos que 3 plumitas sale como 900 pesos, vale como 50 pesos, como digamos como 80 pesos más caro, pues, la Humalog que las plumitas. La Toujeo, que es la que les decía, que es una insulina glargina concentrada 1,300, bastante efectiva, principalmente a los que que tienen altas dosis de insulina y hay menos riesgo de hipoglucemia todavía, aunque es una glargina con menos riesgo de hipoglucemia, tiene más costo, 1,5 mililitros, pero obviamente viene muy concentrada, ¿verdad? Algunas combinaciones, por ejemplo, este es de Gluted con las Pártica, también pues vienen en plumas, vienen combinadas. Esta es, ya no veo aquí, le puse aquí, bueno, ustedes lo revisan. Entonces, nada más para que vean que pues, no son tan económicas tampoco, ninguna es económica y este tratamiento realmente es caro, pero una pluma versus el frasquito sí es más caro, pero no tan intenso, pues no tan desproporcionado. Entonces, en pacientes en los que de repente es difícil o crean ustedes que con una jeringuita y se confundan que una unidad es 1 mililitro y se pase de repente mucha insulina, pues las agujitas son bastante útiles. Y pues nada más, las bombas de infusión de insulina, hace poco, bueno, hace como unos 2-3 años, fui a un curso de bombas de infusión de insulina. Realmente donde están aprobadas, donde empezaron a aprobarse son para los niños.
aquellos pacientes que necesitan un control intensivo de insulina. La mayoría de estos en el mismo traen un sensor de insulina, entonces tienen un sensado de glucosa continuo, o hay algunas que tienen así, o un sensado de glucosa cada determinada hora, te va marcando aquí. Entonces, estos pacientes, como ya tienen aquí una jeringuita a nivel subcutáneo, es como una venoclisis, pero bien chiquita, bien chiquita. Digamos que se checa la glucosa precomida y sale tanto. Entonces, ya nada más aquí la ajusta y se pasa el bolo a él o ella, y ya no se aplica nada y todo. Entonces, está una dosis continua de insulina y se puede aplicar además las insulinas, las bolos de corrección. La dosis continua de insulina cubre lo mismo que la insulina basal, o sea, la producción hepática de glucosa, y los bolos que se va a administrar el niño o los adolescentes cubre la hiperglucemia postprandial, ¿sí? Cuando yo hice la práctica nos dieron una bomba y nos la llevamos a la casa, cada quien 24 horas. Las traíamos nosotros todo el tiempo y las estuvimos ahí manejando. Está bastante bien. Pues el problema es que el costo aproximadamente de estas bombas de insulina son alrededor de 4,000 a 5,000 pesos mensuales. Entonces no es como para todos. Pero por ejemplo, ahí los del IMSS, ustedes, pues, de hecho, en endocrinología, en pediatría, creo que les estaban empezando a cubrir ya las bombas de insulina. Entonces es algo que también es una opción bastante favorable. Sin embargo, aquí el problema, y también estas bombas se pueden utilizar durante la hospitalización, pues es un monitoreo más estrecho de hiperglucemia. El problema es que estos pacientes llegan con su bombita, llegan a hospitalizarse, nadie sabe moverlas. Entonces tienen que andarle hablando a los endocrinólogos y todo, entonces al final hasta las apagan y les ponen bombas, les ponen infusiones o les ponen esquemas en el hospital, pero son bastante útiles. Y pues nada más. ¿Alguna duda que tenga? ¿Nada? No, todo claro, doctor. Bueno, pues que tengan buen día. Nos vemos. Vamos con el tema de hipertensión. ¿Va? Vale, adiós. Gracias. Sí. Muchísimas Buen día. gracias, doctor. Un chingo de información muy buena.